Romanos 3:23 dice que como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto hace alusión de que la gloria de Dios habitaba en el Edén y dentro de esa gloria circundante en el Edén estaba colocado Adán y por ende su descendencia. ¿Qué había en el Edén? Estaba la presencia de Dios, la comunicación de Dios con Adán que le hacía sentir su gloria. La gloria de Dios se manifestaba y le traía ¿qué? Paz. Cuando Adán cae, ese vínculo de comunión hace que la presencia de Dios, que es omnisciente y está en todos lados, Adán no la sienta. No es que Dios deje de ser Dios por causa de mis pecados. Es que mis pecados me inhabilitan para sentir la presencia de Dios y la manifestación de su gloria. Mis pecados no afectan a Dios. Mis pecados afectan mi relación con Dios. Dios sigue siendo Dios. Pero su presencia no la puedo sentir yo. No porque haga falta poder en Dios, sino porque me inhabilito para sentir la presencia y la gloria de Dios. Quiero llevarlos a Romanos 5.2. Mira lo que dice Romanos 5.2. Permítame leerlo a partir del verso 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tenemos qué? Paz. Acuérdense ustedes que les he enseñado que la verdadera herencia del Hijo de Dios en esta vida es paz y libertad. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza. Ayúdenme ahí. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de la gloria de Dios. Esa gloria en la cual vivía Adán, esa gloria que hacía que la tierra fructificara, que no hubiesen cardos, que no hubiese muerte, que no hubiese espinas, que no hubiesen problemas, celos, angustia, porque podía vivir en comunión en armonía con Dios, y esa armonía de la gracia de Dios, de la comunicación con Dios, le traía armonía con su esposa, con Eva, que traía armonía con el futuro, con su descendencia y con el entorno. Cuando no tenemos la presencia de Dios, todo se vuelve caótico a nuestro alrededor. El que decidió amarnos para toda la vida, nos quiere adelantar el tiquete al cielo. Los que debieron amarnos en casa, los hijos, ya no nos soportan. ¿Por qué? Porque necesitamos la presencia de Dios en medio nuestro. La Biblia dice en boca de David: el que está en paz con Dios, aún a sus enemigos le hace estar en paz con él. La presencia de Dios es lo que tú necesitas para vivir completamente en paz, en descanso. Más adelante les quiero hablar de ese descanso que trae la presencia y la gloria de Dios. Aquí dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si bien podemos sentir la presencia de Dios en nuestro corazón cuando cuando nos rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, lo aceptamos como único y suficiente Salvador, como el único camino de salvación y encuentro con el Dios Padre. Él nos quita la condición de pecado y nos justifica por la fe de los que tenemos en los méritos que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si no has aceptado a Cristo como Salvador de tu alma, como Redentor de tu vida, no sigas buscando, porque después del santo evangelio de la salvación no hay más. Rinde tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo y crea que Él murió por tus pecados. Cuando en Cristo somos reconciliados con Dios,
su presencia comienza a morar en nosotros, porque la Biblia dice que una vez creímos fuimos sellados para la salvación por el Espíritu Santo de Dios, que es las promesas de la herencia de la redención futura. Ese Espíritu Santo viene a llenarnos de lo que es de Dios y a vaciarnos de nosotros mismos. La presencia de Dios trae paz. Si siendo hijo de Dios, siendo cristiano, no tienes paz, es porque tienes la apariencia de hijo, pero estás vacío de la presencia de Dios. Y nuestra esperanza es la gloria de Dios. Su presencia desata su gloria. La presencia está en nosotros, la gloria nos comienza a circundar. Cuando alguien tiene presencia de Dios, la gloria de Dios es ese escudo, esa presencia, esa atmósfera, ese alrededor que hace que las cosas estén bien. Aún a sus enemigos hace estar en paz con uno. No temerás más temor nocturno, ni la plaga va a tocar su morada. Aún cuando llegue el ocaso de la vida, a paso de la muerte, la presencia de Dios va a hacer que su gloria nos levante en victoria, en bendición, en paz, en regocijo. Aún en medio de la escasez, aún en medio del desierto, aún en medio de valles de sombra de muerte, su gloria nos va a unir, nos va a circundar. Eso es lo que necesita tu vida, desatar esa gloria sobre tu vida, pero no es desatando, decir yo desato la gloria, no, porque es que así no funciona, funciona llenarnos más de su palabra, llenarnos más de la obediencia, llenarnos más de Dios, porque es que no es diciendo yo desato la gloria, yo quiero un milagro, no, si te han dicho de que hay cultos de milagros, de que venga por su milagro, te están engañando, porque la gloria de Dios se manifiesta mediante el conocimiento de la Escritura, mediante el sometimiento al plan de Dios. Dios se mueve, es de acuerdo al canon de la Biblia, no porque yo le diga que la gloria de Dios descienda aquí, no. Usted se puede llenar de la gloria de Dios cuando se vuelve un hijo en obediencia, estando en la montaña o estando en el valle, estando en escasez o estando en abundancia. La gloria de Dios lo circunda y el resto pasa a ser secundario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza que todo lo puede es cuando nos llenamos más de la presencia de Dios, nos volvemos más espiritual. ¿Cómo nos volvemos más espiritual? Orando, obedeciendo, leyendo la Escritura. Pastor, entonces yo no le puedo pedir al Señor un milagro. Sí lo puedes pedir, porque Dios es el Dios que hace que los imposibles se vuelvan posibles. Pero para que eso suceda, nos circundamos de la presencia de Dios. Estamos habitando en su casa, no este templo físico, sino bajo la morada de la obediencia, de la Escritura, del amor, de la fraternidad, de la conversión genuina, y eso hace que las cosas comiencen a llegar a feliz término, porque cuando el hombre se amista con Dios, Dios comienza a honrarle. La Biblia dice como Dios honra al hijo que le sirve. ¿Quieres ser honrado por Dios? Sírvele. ¿Cómo le sirvo a Dios? Obedeciendo la Escritura, apártate del mal. Voy un poquito más allá. Romanos 5:2 dice que nuestra esperanza, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿De qué tengo yo esperanza? Que Dios manifieste su gloria a favor mío y me guarde de todo lo que anda circulando en el mundo, del temor de muerte. ¿De qué deberías tener esperanza? De que Dios sea tu refugio en medio de esta pandemia. De que por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, Dios te saque adelante de la situación que estás pasando. Esa debería ser tu esperanza. Yo quiero llevarlos un poquito más adelante a Apocalipsis 15:8. ¿El sonido está bueno? ¿El sonido está bueno? Apocalipsis 15:8. Mira lo que dice Apocalipsis 15:8.
¿Cuál es nuestra esperanza? La gloria de Dios. Y en este mundo vamos a caminar con su presencia. ¿Cómo así, pastor? Porque el Espíritu Santo de Dios llegó a morar en nosotros el día que nos convertimos y nos va a llevar hasta la vida eterna. No nos dejará porque son las alas de nuestra herencia futura donde viviremos en gloria completa. Cara a cara le veremos a Él. Apocalipsis 15:8, mire lo que dice. Dice así: y el templo se llenó de humo, por lo cual el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí está hablando del evento futuro, unos ángeles que van a traer una plaga sobre la tierra, pero los que han sentido la presencia de Dios, los que moran en su presencia, van a estar en espera de que pase el proceso de las plagas para entrar a la presencia de Dios. Aquí es escatológico, está en espera de que pasen la presencia de las plagas para entrar en la presencia de Dios. Antes de que la gloria de Dios sea manifestada en esta creación, donde los elegidos, donde los que creyeron, donde los que aman a su Señor se reúnan con el Señor, van a venir algunas plagas. Eso lo dice la Biblia. Pero los que tienen la presencia de Dios, sellados, marcados, llamados, justificados, redimidos, van a ser apartados. No observando las plagas o sufriendo por las plagas, porque las plagas no nos podrán quitar lo más precioso que tenemos, que es la salvación en Cristo Jesús. Vamos a ser apartados para cuando pasen las plagas, entremos a la presencia de Dios. A la presencia de Dios que lo inunda todo, lo circunda todo, la gloria de Dios. Quiero llevarlos un poquito más. ¿Cuál es nuestra esperanza? Llegar a estar en plena disposición a la gloria de Dios. Ahorita Dios nos deja destellos de su gloria. Destellos de su gloria. Cuando nacimos y creímos, se manifestó la gloria de Dios para que nosotros, unos pecadores muertos en delitos y pecados, fuésemos hechos nuevas criaturas y las cosas viejas pasen y seamos hechos nuevos. Y la puerta de la salvación, la puerta del cielo nos sean abiertas. La gloria de Dios se manifestó por primera vez en nuestra vida cuando creímos y nos apartaron. Y lo que estaba bajo condenación, Dios lo llevó para que fuera bendición, para que fuera heredad de Dios. Y nuestra esperanza es seguir en el camino con la presencia de Dios hasta que su gloria plena sea manifestada en nosotros. No sé si me están llevando la idea. Apocalipsis 21:11. Estoy hablando de nuestra esperanza que dice Romanos 5:2. ¿Nuestra esperanza cuál es? La gloria de Dios. Mi esperanza en el momento de escasez es que la gloria de Dios sea manifestada. Mi esperanza en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el día de la angustia, en los conflictos, es que la gloria de Dios sea manifestada en mi vida. Porque no es por obra, sino por gracia que Él manifiesta su gloria. Apocalipsis 21:11. Vamos un poquito más allá. Dice así: y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mire esto. Aquí está hablando de un nuevo estadio de la vida espiritual, la Nueva Jerusalén. En el verso Dios dice: y me llevó en el espíritu a un gran monte alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, el cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios. Cuando los hijos de Dios habiten de tiempo completo con Dios, el común denominador es que la gloria de Dios va a estar circundante. Nosotros cuando nacimos de nuevo, nacimos para la eternidad.
que si llega el momento en que nos toca partir, pasamos de un plano terrenal al plano eterno donde siempre hemos estado. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la gloria de Dios. Nada te puede quitar la herencia futura de la gloria de Dios, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, porque de tal manera nos amó que dio a Jesucristo para que nos abriera la puerta a la presencia misma del Señor. No desprecies lo verdaderamente importante en esta vida por lo pasajero. Todo en esta vida va a pasar, pero nuestra esperanza verdadera es la gloria de Dios. Y mientras estemos en la carne, que su presencia nos acompañe para que nos dé descanso. Voy más adelante, Apocalipsis 21, 23 dice así. En ese mismo capítulo dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿Quién ilumina la nueva existencia en la Nueva Jerusalén? La gloria de Dios. ¿Quién debe ser mi horizonte, mi luz en la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, en la salvación? Dios. Dios. ¿Qué debe anhelar nuestra alma? ¿Cuál debe ser nuestra fuente de bendición, de vida, de energía, de estar conectado con la vida? Nuestro motivo, la gloria de Dios. ¿Qué plan debemos seguir? A Dios mismo, sus pisadas. Y dice que Él va a ser la lumbrera y aquí dice, Él va a iluminar y el Cordero la lumbrera. La gloria de Dios se manifiesta en Cristo a través del amor de Dios para salvación. Dios iluminó nuestro entendimiento, nuestro corazón a través de la obra de Cristo. La lumbrera que nos fue dada se llama Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo el justo. Porque el pueblo que estaba sentado en tinieblas, gran luz le resplandeció. ¿Cuál luz nos resplandeció? La luz de Cristo, cuando murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ya no es momento de jugar al cristiano, es momento de anhelar la presencia de Dios, porque Cristo nos abrió la puerta al lugar santísimo, para que nuestra vida sea cambiada, sea renovada, andemos en novedad de vida. Si alguno no es de Cristo, no puede resplandecer con la luz de Cristo. Aunque estemos en la iglesia, no vamos a tener la luz de Cristo porque no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque hay quienes nos queremos exponer a la luz, pero no queremos que esa luz nos transforme, nos cambie. Tenemos que acercarnos a la luz para que nuestras tinieblas huyan. Bueno, yo quiero llevarlos un poquito más adelante a Éxodo 25, a Éxodo 33, 13. Este texto es bastante conocido. No sé si me llevas la idea allá donde estás. Éxodo 33, 13. Dice así la Escritura: Moisés estaba ante el gran desafío de cruzar el desierto, un desafío de la vida real, un desafío que lo iba a llevar a su tierra prometida y después a reunirse en aquel monte con el Señor. Ese somos tú y yo. Tenemos el desafío de la vida y el camino seguirá más allá de esta vida hasta reunirnos con el Señor. Y mire qué le pide Moisés al Señor, porque Moisés para este momento le había sido revelada toda la encomienda que tenía que hacer, y era gigantesco: construir el tabernáculo, guiar un pueblo rebelde, soportar a los que venían con él, soportarlos, soportar su carácter y pelear contra los enemigos. Tenía innumerables desafíos. Yo
Yo y usted a veces nos podemos sentir como Moisés. No sé si te has sentido como Moisés cuando sientes que la vida se ha colocado cuesta arriba y los desafíos son innumerables. Mire Moisés que le pide al Señor. Voy al 13, Éxodo 33, 13 dice así. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. En el libro de Ruth dice, voy a ir a espigar al campo de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ruth, la moabita, estaba muerta en delitos y pecados y no podía entrar en la congregación de Dios por su condición de moabita. Pero ella dice, voy a buscar ante el cual haya gracia a sus ojos para poder espigar. En el libro de Cantares dice que mi amado me miró. Mi amado me miró y ahora yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ese es el proceso de Moisés aquí. Dice, si he hallado gracia ante tus ojos. La Biblia dice que los ojos de Dios rondan la tierra buscando hombres fieles, justos, sobre los cuales manifestar su gloria. Cuando tú y yo no conocíamos el Evangelio, Dios se tomó el tiempo en su amor y misericordia a escogernos a nosotros, no por buenos, sino por gracia. No por buenos, sino por gracia. Porque no siendo pueblo de Él, nos habíamos perdido en Adán. No siendo pueblo de Él, Él nos llamó a nosotros. Nosotros somos ese hijo pródigo que el Padre amoroso está esperando frente a la casa para decir, tú eres mi hijo que estaba muerto y ha revivido. Y mire cómo son las cosas de Dios. Cuando ese hijo es revestido de Cristo, revestido de la presencia de Dios, le colocan un sello, un anillo, que son las arras, que son el pacto de Dios de salvación para con un hombre. Llega el hermano mayor que hace alusión a los israelitas y se enoja porque a estos otros gentiles, nosotros se les ha mostrado el camino de la salvación. Pueden experimentar la presencia de Dios y la gloria de Dios los puede acompañar hasta la eternidad. Aquí Moisés dice, si he hallado gracia ante tus ojos. Tú y yo hemos hallado gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos miró. Dios nos miró como a ese hombre que estaba debajo de un árbol y le dice, Zaqueo, bájate, porque quiero entrar. Estaba escondido en el follaje, pero él le miró. Aquel que estaba debajo de la higuera y le dijo, cuando estaba debajo de la higuera ya te había visto. Debajo de la higuera es en el vientre de mamá y de papá, porque la Biblia dice, en el vientre de mamá, la Biblia dice, antes de que fuera te llamé. Moisés dice, si he hallado gracia, muéstrame, mío, que dice, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres el camino. Una vez Dios trata con una persona, comienza a trazarle un camino, del cual no se va a salir, aunque hay cosas torcidas en nosotros, siempre van a estar metidas en el orden de Dios. Cuando nos tratamos de salir, Dios nos mete al orden, no como queremos, sino como nos conviene. Dice Moisés, si me miraste, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame el camino. Tú y yo ya andamos en ese camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira, esta gente es pueblo tuyo. 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Muéstrame el camino. Dios dice, mi presencia irá contigo. ¿Dónde se encuentra la presencia de Dios que da descanso? En el camino del Señor. Si tú andas por caminos donde no hay descanso, es porque
su presencia no está contigo. Pastor, pero Él ya me miró, Él ya se acercó a mí, Él ya me redimió, pero estás en tus propios caminos, siendo hijo de Dios, estás de pronto con los cerdos. El Hijo de Dios, el Hijo pródigo, nunca dejó de ser hijo, aunque se revolcó con los cerdos, aunque desperdició los dones, los talentos, la herencia de Dios en otro lugar, nunca dejó de ser hijo, pero estaba en sus propios caminos. En el camino de Dios se nos muestra la presencia de Dios. Mire, dice aquí, y me dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Descanso. ¿Qué necesita tu alma? Descanso. El descanso tiene 3 factores y esto lo quiero fijar en su corazón para que sepas qué es lo que necesita tu vida. Tú no necesitas tener más de lo que tienes, tú necesitas la bendición de Dios. Tú no necesitas vivir en una economía de mercado, tú necesitas vivir en la presencia de Dios y ella te dará descanso y el descanso va a hacer que las cosas se den para ti. El descanso tiene 3 factores. El primer factor del descanso en Dios es paz. Paz. ¿Qué necesitas? Descanso. Y dentro de descanso, paz. El descanso tiene otro factor. Reposo y tranquilidad. 3 factores tiene el descanso. Paz, reposo y tranquilidad. Yo quiero preguntarte hoy algo. ¿Tienes paz? ¿Tienes reposo? ¿Estás tranquilo? Porque hay veces que tenemos que comer, pero no tenemos la tranquilidad para comer porque el almuerzo se nos vuelve un conflicto con los hijos, con la mujer, con la esposa, con los vecinos, con la empresa. ¿Tienes una empresa? ¿Estás tranquilo? ¿Hay paz para con Dios? La presencia de Dios te da descanso. El descanso es paz, tranquilidad y reposo. Descanso. Paz, reposo y tranquilidad. Eso es el fruto de la presencia de Dios. Pero si no tengo paz, no tengo reposo y no tengo tranquilidad, puedo yo o usted ser ese hijo pródigo que estamos viviendo con los cerdos, siendo hijos, habiendo paz, reposo y tranquilidad en la casa del Padre. Si Él ya te miró, pero no has andado en sus caminos, te falta la presencia de Dios. Suelta lo que estás haciendo y vuelve al juicio, al orden de tu Señor. Y aunque tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vas a ser amistado con tu Padre. Y su presencia te dará descanso. Voy un poquito más adelante en el mismo texto. Dice, 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Cuando Él nos mira a nosotros, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y no va a haber quien nos arrebate de su mano. Pero seguimos este caminar en este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta conseguirnos con la presencia plena de Dios, con la gloria plena de Dios. Allí en Apocalipsis lo leímos, capítulo 21. Moisés dice, si tu presencia no me va a dar descanso, paz, reposo y tranquilidad, ¿sabes qué quiero? Que no me saques al desierto, sino que me lleves a la gloria misma. Si yo no quiero seguir viviendo si no está tu presencia conmigo, fue lo que quiso decir. Ya me miró el Señor, ya me mostró el camino, ya Cristo murió por mí. Yo necesito para poder sortear las situaciones de la vida, la presencia de Dios, porque sin su presencia definitivamente no voy a hacer nada. Por eso Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Tú necesitas la presencia de Dios, llénate de la presencia de Dios. ¿Está dónde? En sus caminos. Sus caminos son guiados por la Escritura, por la palabra de Dios. Si no tenemos la presencia de Dios, vamos a ser
producto de mercadería de cualquier persona que está vendiendo milagros, que está haciendo cosas, usufructándose del evangelio, de la parapsicología, de la programación neurolingüística, del positivismo, de la ética. O sea, vamos a estar cegando en los campos de muchos señores, pero nuestra alma no va a tener paz, tranquilidad y reposo, no va a tener paz y tranquilidad porque vamos a estar experimentando hasta el borde de la tumba. Tú necesitas la presencia de Dios. Si hay algo que verdaderamente necesitas, es la presencia de Dios. A veces estamos como el rebusque, que es después de que todo pasa, quedamos botados en el piso. Tratamos de recoger nuestros pedazos y volvemos a ese ciclo de crecer un poquito y volver a estar botados porque no anhelamos la presencia. Tu vida necesita la presencia de Dios. Moisés entendió esto y dijo: si no tengo tu presencia, no quiero seguir viviendo, no me saques de aquí, yo quiero morir aquí. Mira lo que sigue diciendo la Escritura. ¿Y en qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Quiero hacer especial énfasis aquí. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió que él iba a hacer pasar su gloria delante de él. Cuando Dios nos mira, nos muestra el camino para andar por él. Esto trae la presencia de Dios. La presencia de Dios nos da descanso, que es paz, reposo y tranquilidad. Cuando estamos en paz, reposo y tranquilidad, comienza a fluir la gloria de Dios. Nuestros enemigos comienzan a estar en paz con nosotros. Las personas que están alrededor de nosotros comienzan a ver de que hay algo diferente en esa persona. Nuestro corazón es cambiado. Antes éramos aborrecedores de los demás, perseguidores de los demás. Comenzamos a ser perdonadores, comenzamos a sufrir agravio, comenzamos a conquistar con la mansedumbre, la sabiduría, el corazón de los que no conocen el Evangelio. Podemos perdonar y ser perdonados. La gloria de Dios nos transforma, sacude el hombre de pecado y nos convierte a hijos obedientes. Su presencia desata su gloria. Y cuando comenzamos a andar en su gloria, las cosas secundarias ya no son importantes. ¿Por qué? Porque entendemos que debemos estar contentos con sustento y abrigo, y que si más allá del sustento y abrigo Dios nos provee de pronto para el carrito, de pronto para... Gloria a Dios por eso, porque Dios en su infinita gracia, su grande misericordia, muestra su gloria para con nosotros, hombres débiles, y comienza a alinearnos, comienza a mostrarnos el camino de la misericordia. Él prepara mesa aún en el desierto, en presencia de nuestros angustiadores. Nuestros hijos se pueden ir, pero si estamos en el camino, la presencia de Dios nos va a acompañar y su gloria se va a manifestar, y nuestros hijos volverán. Aún tu esposo puede estar rebelde, puede ser levantado por alguna circunstancia de tu hogar, pero cuando andas en el camino y su presencia es abonada, es desatada por causa de la obediencia de la palabra de Dios, yo puedo sentir la presencia de Dios, porque su presencia siempre ha estado, pero yo puedo sentir su presencia, tener comunión con su presencia, su gloria va a cambiar y transformar a mi esposo.
Mi estimado empresario amado, tú necesitas que la gloria de Dios apalanque tu empresa. Pero no es solamente con el mucho esfuerzo, porque el trabajo no hay dinero. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es cuando trabajamos como para Dios. Si hacemos algo, como dice Colosenses, como para Dios, hacerlo como para Dios, porque ya no nos debemos a este mundo, nos debemos a Dios. Su presencia comienza a cambiarlo todo. Ella sopla como agua sobre sequedales y nos transforma, nos lleva al orden. La gloria de Dios pudre el yugo y nos lleva al orden. Esos vicios de pecado, esos ciclos de pecado son podridos en la presencia de Dios. Eso es lo que necesita tu vida. Quiero ya ir terminando, pero quiero hacerle un ejemplo de cómo traer la presencia de Dios a tu casa. Permítame ejemplificar esto. Nuestra esperanza es la gloria de Dios. Vamos a ir a Segunda de Reyes 4:8. Tenga la bondad. Segunda de Reyes 4:8. Y quiero que estudiemos por encima este texto. Aquí habla de Eliseo y la mujer sunamita. Sunamita era una mujer que venía de Sunem. Sunem significa cambio. También significa sueño. Eliseo era el profeta. Acuérdense ustedes que ya lo hemos visto. La presencia de Dios antes de estar el templo estaba en el desierto sobre la Shekinah y en el arca. Llega un momento en que la presencia de Dios se manifestaba en los hombres de Dios. Donde estaba el hombre de Dios, la presencia de Dios hacía lo que tenía que hacer. Uno de esos hombres de Dios que estaban llenos de la presencia de Dios, por ende la gloria de Dios se manifestaba, era Eliseo. Cuando vemos a Eliseo, vemos que pudieron comer cosas mortíferas y no les hizo daño. Hizo que el hacha se elevara, se abollara sobre el agua. Aun cuando Eliseo murió, botaron su cuerpo en una tumba donde habían unos huesos y los huesos de esa persona que estaba ahí cobraron vida. La gloria de Dios habitaba en los profetas de Dios. Era una forma. Ahora mismo la gloria de Dios habita en los hijos que han sido sellados y dejan que su presencia les inunde. La mujer sunamita, déjeme leerle este texto. Segunda de Reyes 4:8 dice: y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente. ¿Cómo le invitaba? Insistentemente. A que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella y comía. Insistentemente la mujer que quería cambiar, la mujer de Sunem, sunamita, invitaba a aquel que tenía la presencia de Dios a morar con ella. Más allá de lo que esté pasando en tu vida, tienes que ser constante en avivar el fuego de Dios, el don de Dios que hay en ti. En obedecer a Dios, en buscar de Dios, en orar a Dios. Tienes que ser insistente para que la presencia de Dios tenga esa comunicación fluida, tengamos esa comunicación, esa comunión con Dios. Tenemos que ser insistentes en ser hombres y mujeres espirituales. Si estás viendo más hacia afuera que hacia el trono de Dios, donde se enseñoreó Cristo en tu corazón, no vas a desatar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es con decir yo desato la presencia de Dios, no, es volviéndome una persona espiritual, que esa presencia comienza a inundarlo todo, que esa gloria comienza a inundarlo todo. Volviéndonos hombres de la palabra de Dios, volviéndonos hombres de arrepentimiento, volviéndonos hombres de orden de Dios. Esta mujer insistentemente quería que aquel que tenía la presencia de Dios morara junto a ella. Y mire lo que sigue diciendo.
Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. ¡Wow! Esta mujer entendió cuál es la diferencia en la obra humana y la obra del Señor. Nosotros tenemos que entender lo mismo. Ella le dice a su esposo, entiendo que esto viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que entender que esta situación que está pasando el mundo hoy día viene de parte de Dios para que nuestros hogares se reencuentren, para que las familias se reencuentren, para que la iglesia sea sacudida y cambiemos el modelo de iglesia-empresa a un modelo de iglesia-familia y iglesia local, fraternidad, amor, respeto y sobre todo edificación de la palabra. Hay que entender que viene de parte de Dios y que no viene de parte de Dios, porque la religión todo lo pinta. Pero cuando nosotros entendemos que viene de parte de Dios, podemos decir sí o podemos decir no. De parte de Dios es que vuelvas a tu hogar. De parte de Dios es que te arrepientas de tus pecados. De parte de Dios, de la presencia de Dios es que te corrijas. Sí, que te corrijas. Que te corrijas. Eso es lo que busca el Señor. Que seas corregido para que puedas tener comunión para con Él. Y tu alma sea saciada de la verdadera fuente de la vida. La presencia de Dios. Ella entendió eso y dijo, esto viene, ahí está la presencia de Dios. 10 dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí, yo quiero colocar especial atención aquí, pongamos allí una cama, una mesa, en el original dice un banquito, aquí dice una silla, y un candelero, para que cuando viniere a nosotros, se quede en él. Estas 4 cosas no tengo tiempo para explicárselas. La cama y la silla hablan de descansar. Somos morada del Dios viviente, templo de Dios, casa de habitación de Dios, donde Dios mora en el corazón. Aquí hay algo maravilloso, que Dios es tan grande que ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener y viene a morar en el corazón del hombre. En esta cama reposa el Señor, en esta silla reposa el Señor. Pero quiero hacer especial atención en otras 2 cosas. Una mesa y un candelero. El candelero es ese mismo candelero que estaba en el tabernáculo, que es la luz de Cristo que alumbra a la humanidad, que es la luz de la iglesia. Tiene 7 brazos, los 7 espíritus de Dios, la presencia de Dios, los luminares, la luz del evangelio. ¿Cómo se desata la presencia para que la presencia repose en mí, en mi silla y en mi cama? Yo soy silla y cama para la presencia de Dios. Yo soy lugar de habitación para la presencia de Dios y con la presencia desatar su gloria. Cuando yo soy silla y cama de la presencia de Dios, está la luz. Y la luz del evangelio es lo que hace que todas las tinieblas huyan. Pero ¿por qué si este ya no fuma marihuana, este ya no toma alcohol, ahora trata a la mujer mejor, ahora sus hijos han venido prosperando, las cosas han venido dándose? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifestó. ¿Por qué se manifestó la gloria de Dios? Porque fue iluminado por el evangelio de la salvación. La luz del evangelio nos une a la presencia de Dios. Su presencia mora donde está el evangelio de la salvación. Las tinieblas huyen. Las tinieblas huyen cuando son expuestas a la luz del evangelio. Las tinieblas de tu casa tienen que ser expuestas a la luz del evangelio. No tenemos hijos para desgracia ni para maldición. Tenemos hijos para la luz, para la bendición. En el nombre de Jesucristo te lo digo. El Dios al que continuamente servimos alumbra nuestro entendimiento, pero tenemos que dejarnos alumbrar el entendimiento, exponernos a la luz del evangelio.
No siga siendo engañado por doctrinas de hombres. Vea la fuente, sé expuesto a la luz, a la menorá, a ese candelero que reposa junto a la presencia de Dios. Quiero terminar con esto. Una mesa. Esta mesa hace simbología a la mesa que estaba en el lugar santo, donde el sacerdote colocaba los panes de la propiciación. Era una mesa que tenía cuatro patas que hablan de los fundamentos del Evangelio, pero también tenía 4 anillos que hablan del pacto de Dios con los hombres, el pacto de Dios para con los hombres. Dios pacta con los hombres un pacto de amor, que aún siendo malos, un justo murió por nosotros los injustos. Dios se mueve a sí mismo a misericordia, y por su propio nombre dice: los salvaré, los redimiré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios a sí mismo se junta a un pacto de amor y le dice: los redimiré y serán mi pueblo para siempre. Son esos anillos donde se levantaba esa mesa en el desierto y la llevaban, pero esa mesa tenía una corona, una marquesina, una corona ahí, y encima estaban los panes. El pan hace simbología a Cristo, el pan de vida. Hace simbología a la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Cristo es la palabra encarnada, el logos que da vida. ¿Cómo se desata, pastor, la gloria de Dios trayendo su presencia a mi vida? Que yo pueda tener comunión con Dios. ¿Cómo? Entendiendo el señorío de Cristo. Esa mesa tenía una corona hablando del señorío del pan de vida. Cristo no solamente es nuestro Salvador, Cristo debe ser el Señor de tu casa. Cuando hemos dejado las cosas bajo el control de Cristo han funcionado, pero cuando las hemos hecho a nuestra manera han sido la hecatombe. Espantan el plan de Dios, porque nos salimos de su camino y en su camino es donde está la presencia. Tenemos que ser alumbrados por la Escritura, por el Evangelio de la salvación, a la luz de la doctrina de la Iglesia, fundamentada en la Escritura. Esa es la luz. Y reconocer que en esa mesa Dios dispuso a Cristo como sacrificio vivo y Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Cuando entendemos estas dos cosas, andamos en el camino, la presencia es innegable para nosotros y su gloria nos va a circundar. La gloria que pudre el yugo, que hace que lo imposible se vuelva posible, que hace que los recursos aparezcan para hacer el plan de Dios, que hace que tus caminos tiendan al santuario, que hace que tus hijos teman al Señor, que hace que aún que ande en sombra de muerte no temamos mal alguno, que nos seamos cubiertos, porque Dios honra al Hijo que le sirve y no hay mejor forma de servirle que tener su presencia. Eso es lo que necesita tu vida. Si has andado en tus propios caminos, si hoy no tienes descanso, reposo, paz y tranquilidad, vuélvete del camino y dile: Señor, yo lo que necesito es tu presencia. Pero siendo hijo he andado separado como el hijo pródigo, sin presencia, sin paz, sin tranquilidad y sin reposo. Perdóname, porque hoy tu hijo quiere volver a casa. Oremos allí. A veces no tenemos que pedir ayuda, a veces tenemos que pedir perdón, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hicimos y nos hemos apartado tras nuestro necio corazón. Vamos a decirle: Señor, perdóname por desperdiciar lo maravilloso de tu presencia, pero yo anhelo tu presencia. Trae a mí. Padre, en el nombre de Cristo, yo te suplico que miren la oración de cada persona que hoy escucha la predicación. Yo sé que tu palabra jamás volverá vacía y que la trajiste para corregir nuestra vida. Te pedimos perdón
si hemos descuidado la lumbrera, si hemos descuidado la oración, si hemos descuidado la palabra, si hemos descuidado el arrepentimiento, si hemos confiado más en nosotros mismos, en rumores del sistema. Perdóname. Te ruego que perdones a este hijo que estaba perdido, pero que hoy ha entendido la palabra y viene a casa. Amístame con el Padre Jesucristo bendito. Renueva esos votos con ese anillo, Padre, con esos anillos de la mesa de la propiciación. Amístame, Señor, porque nunca has dejado de llamarme tu hijo. Si me mirare mi amado, dice el libro de Cantares, si mi amado me mirare. Si tú me quieres restaurar hoy, Señor, mírame con misericordia, con gracia. Señor, delante tuyo están mis hijos, está mi casa, mi esposo, mi esposa. Delante tuyo están mis finanzas, mi vida espiritual, mi empresa, mi trabajo, mis dolores. Como dijo David, mis huidas tú conoces y en tu redoma están todas mis lágrimas. Tú conoces mi vida, que he tratado de hacer las cosas y no he podido. Pero hoy entiendo que la gloria de Dios lo puede todo y que su gloria viene cuando yo estoy en comunión con su presencia. Y su presencia es cuando ando en sus caminos, porque Él me miró. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Ayúdanos. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Ayúdanos. Ayúdanos, guárdanos de nosotros mismos. Guárdanos del hombre malo. Guárdanos de los malos tiempos. Pero sobre todo, que tu presencia vaya con nosotros. Y sería osado decir, como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no queremos seguir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida, mi estimado hermano. Anhela esa presencia de Dios allí donde estás. Muchísimas gracias por estar escuchando la palabra de Dios y llenándose de su gracia y de su presencia. Este es el camino. Estudiar cada día más y conocerle a Él más y más. Quiero orar por ti, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. Que el Señor sea tu sanador, tu proveedor. Que el Señor sea la fuente de tu paz. Que el Señor abra ríos en el desierto y caminos en la soledad. Que la bendición de Dios te persiga y te alcance en el nombre de Jesucristo. Te bendigo como pastor, como el que apacienta, como el que da pan. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias. Dios me les bendiga. Los espero el domingo. Los espero el miércoles en el redil para que nos encontremos, oremos, escuchemos la palabra de Dios, meditemos en ella y seamos sanados. El redil es ese lugar donde Dios dispuso para que el que cuida el rebaño se encuentre con la oveja y pueda ser esta ministrada, impartida. Impartido significa repartir comida, repartir pan. Eso es lo que hacemos nosotros, los pastores, repartir pan, repartir la palabra de Dios. Y el viernes los espero en el aprisco. El aprisco es dentro del redil, hay como una sala de operación, un lugar donde la oveja es ungida. La que tiene la patica quebrada le cambian el vendaje. Dios tiene un cuidado más especial de la oveja allí en el aprisco. Nos vemos en el redil el miércoles a las 7 de la noche y en el aprisco el viernes a las 7 de la noche. Bendiciones, mis hermanos. Dios me les bendiga.